나 저녁에 뭐야 피시까. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes con todos. Esperemos unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros y empezamos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes con todos. Bien, creo que estamos la mayoría. Podríamos empezar. Bien, espero que todos hayan podido ver la película. Esta que es un poco difícil de conseguirla, a pesar de que, como ustedes vieron en el texto, esta película fue rescatada por Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, ¿no? Dos directores de cine norteamericano que se dieron cuenta del valor de este trabajo más allá de las connotaciones políticas que tenía, ¿no? Ellos rescataron este material justamente como un material cinematográfico, ¿no? Y ese es el valor que tiene este documento. Bien, espero que, como les decía, que todos hayan podido ver para empezar este diálogo, este conversatorio sobre esta película. Como más o menos en el texto ya tenían algo de información, esta fue una coproducción entre la antigua Unión Soviética y el gobierno naciente de la Revolución Cubana de Fidel Castro en el año 63 hicieron esta producción. Eh, tiene algunas connotaciones que son bien interesantes, ¿no? Como esas tomas aéreas. Ahora es muy fácil hacer estas tomas con dron, pero en esa época, imagínense, eran realmente tomas aéreas, ¿no? Que se hacían desde un avión y justamente los que utilizaban para filmar estos eran aviones militares, que en la Segunda Guerra Mundial ya estaban instalados cámaras en estos aviones que eran de observación. Entonces, a través de esto fue lo que hacían este tipo de filmaciones, de tomas aéreas. Después
hay igual varias tomas interesantes, especialmente unos largos planos secuencias. Se dice que esta película es la que tiene el plano secuencia más largo. Cuando hablamos de un plano secuencia, justamente cuando no se corta la cámara, cuando todo el plano está en un solo recorrido de cámara, ¿no? Y el director de fotografía de esta producción era justamente un director de cámaras de guerra, entonces tenía mucha experiencia en hacer estas cámaras en mano, ¿no? Para hacer esta filmación. Bueno, con estos antecedentes, igual quisiera entrar al diálogo con ustedes para ver su primera percepción. Como siempre les digo, primero uno tiene que entrar como virgen a ver cualquier material cinematográfico y después, bueno, hacer el análisis técnico. Entonces, en este momento quisiera preguntarles eso, ¿cuál es su percepción de haber visto este material Soy Cuba? ¿Quién quiere empezar, por favor? Igual hacemos el sistema de levantar las manos para irles dando la palabra. Vamos con Francisco, por favor. Buenas tardes, don Carlos, también compañeros, que tengan todos buenas tardes. Realmente, a lo largo de los años he aprendido al respecto de que todo tiene su momento y su lugar. Inicialmente la verdad es que, ¿qué cosa es esa película realmente? O sea, inicialmente mi reacción fue, qué pena no haberla visto antes. En realidad, después me di cuenta de que quizás antes a las finales no lo iba a apreciar de la forma que ahora, en esta edad, yo la puedo ver. Y más todavía con esos elementos de juicio que usted nos está compartiendo, Carlos. Entonces, realmente es impresionante. Creo que mis palabras no van a reflejar el impacto. Digamos, primero que nada es una película visual, tremendamente visual, es altamente visual, pero no es solamente visual. Es una película brillante. No puedo, creo que usar un término apropiado. La considero así. Realmente no puedo creer que no se hayan dado en la historia de la cinematografía con más frecuencia este tipo de obras. Quizás el hecho de que haya estado escondida tantos años evitó que contribuya a desarrollar el cine, ¿no? Ya tiene, por decir así, un aproximado, se aproxima ya a los 30 años de que la redescubrieron gracias a los aportes de algunas personas, entre ellos esos dos connotados directores de cine norteamericanos, de quien nadie puede poner en duda su liderazgo y capacidad. Francis Ford Coppola y Martin Scorsese, a quienes yo también respeto y admiro. Pero ellos respetan y admiran a Mijail Kalatozov por lo que hicieron, por lo que hizo este señor. Este señor había filmado unas cuantas películas antes, pero parece que sus obras no son tantas, precisamente porque era un perfeccionista. O sea, realmente a él no le importaba limitarse en el tiempo. Si había que tomar más tiempo, se tomaba más tiempo. Y se unió, hizo alianza con otro líder en su área, desconocido obviamente para nosotros, el fotógrafo, camarógrafo, o como sea que se lo quiera denominar, Urevsky bueno, no, disculpen, el apellido no lo puedo recordar con precisión. Pero otro perfeccionista, o sea, un perfeccionista trabajando bajo la batuta de otro perfeccionista. Esa es la obra, el resultado que estamos viendo. Efectivamente, ahora hay mucha tecnología que permite hacer algo de esto, yo creo que ni con drones algunas cosas se pueden hacer. Por ejemplo, yo me descargué la película. Es la película más larga en tamaño
perdón, más grande en tamaño que yo he descargado, porque se me descargaron como 11 gigas, pero es gracias a que la resolución es de 4K, o sea, no es HD, no es 1024, es 4K, es 4096. Les recomiendo fuertemente que la vean en 4K. Si les es posible, si su ancho de banda en su internet se los permite, escojan explícitamente en YouTube que lo quieren ver en 4K. Si su ancho de banda es reducido o limitado, quizás no sería aplicable mi recomendación, pero se los recomiendo, porque yo la vi en 4K. Y realmente es increíble. Por ejemplo, entre el minuto 6 y el minuto 9, que es en los primeros minutos, hay una escena en donde están reflejando la Cuba decadente de la época de Batista, previa a la revolución, finales de la década de los 50, ¿no? En donde hay un concurso que se está haciendo en la terraza de un hotel, un concurso de belleza, y bueno, reflejan ahí lo que el camarógrafo tenía que reflejar, pero estando en la parte de la terraza, van descendiendo sin interrupción, eso es lo notable, y para mí, por eso le digo que quizás ni con dron, yo no sé cómo lo hizo, voy a averiguar cómo lo hizo. Entre paréntesis, hay un documental que se hizo acerca de cómo se hizo esta película hecha por un brasileño. Desafortunadamente no tuve tiempo de buscarla, es peor de encontrarla, pero lo voy a hacer porque dicen que ahí explica cómo lo hizo. Vamos a ver, ¿no? Pero no sé si ustedes se fijan bien en esa secuencia, son 3 minutos en donde va bajando, baja al piso de abajo y luego baja a un piso más, o sea, baja 2 pisos, pero al bajar baja por en medio de un hueco que había en la estructura, sobre todo creo que es entre el penúltimo y el último piso. ¿Cómo lo hizo? Caramba, bueno, habría que revisar un poco, ¿no? Y después esa misma cámara se mete a la piscina para alternativamente entrar y salir, o sea, es una cosa nunca vista por mí. No, yo creo que por ahí comienza uno golpeándolos, digamos, ¿no? O impactándolos. Y desde luego la película es un despliegue de repetición de lo mismo, pero obviamente en otras secuencias, con otros contextos, pero es un despliegue de ese tipo fabuloso. Lógicamente que la película tuvo, digamos, un propósito. Ya hemos leído por ahí que no tuvo el favor del público de la época, porque lo veían como que, los cubanos lo veían como que los están estereotipando, ¿no? Porque estaba la prostituta, estaba el campesino, el estudiante, el guerrillero, entonces los estereotipos. Pero los soviéticos tampoco, porque ellos no entendían en esa época, estamos hablando de década de los 60, ¿de qué revolución estamos hablando? De una islita chiquita tropical ahí, en fin, temas que incidieron para que en ese marco núcleo tan cerrado la película no tuviera aceptación y se la guardara, pues ya sabemos ahora, por unos 30 años mínimo, ¿no? Así que esta es una obra que creo que uno puede verla varias veces, ahora que ya uno tiene la oportunidad de interrumpir, en fin, poderla repetir para admirarla como es debido. Esa es mi impresión en este momento. Gracias, don Carlos. Gracias, Francisco. Sí, o sea, realmente es una obra de arte esta película. Y como usted mismo lo dice, no fue apreciado en su época porque no se entendía. Lo rescatable de este trabajo es que así como el que vimos, el acorazado Potemkin, que era un trabajo por encargo de exaltación de la revolución, aquí se quería hacer algo igual, pero también le dieron a un cineasta que lo que hizo no es un trabajo, unas loas, como se dice a la revolución, sino que hizo un trabajo artístico. Eso hizo. Mirar con ojos de cineasta cómo era la Cuba de esa época. Entonces, ese es el valor de este documento, que ya se convierte realmente en un documento histórico y en una obra de arte. Vamos con Jefferson, por favor. Un gusto, estimado. Bueno, desde mi punto de vista, yo la catalogo esta película que se divide
en unas 4 escenas, según tengo entendido, porque además de mencionar los planos secuencias que lo manejan muy bien, ya que estos grandes expertos en cine ya tienen esta facilidad de manejar. En esta película, contar más que todo esa vivencia, la vivencia cruda que se vive en ese tiempo, los ciudadanos de Cuba en esa época, cómo vivían prácticamente, como hoy se conocen las favelas de Brasil, desconozco cómo se llamaban en ese tiempo esos barrios pobres que vivían y aún se menciona que todavía siguen existiendo en Cuba. También ese dominio que prácticamente en la Cuba de Batista había el predominio americano. También esa reflexión que hace en la película también me atrae la atención más que todo. También otro punto que mencionar, los paisajes en los sembríos, en los cultivos, en el cañaveral, creo que más o menos me mostraba en la película. Los planos secuencias mostrando los paisajes es una poesía prácticamente para la vista, ya que te hace ver, me imagino que en esa época en blanco y negro era un deleite prácticamente para alguien que nunca pudo visitar esos lugares. También cómo va el plano secuencia de la protesta, de la manifestación de los estudiantes, de las personas también, que desde que se van rociando con las mangueras de agua, cómo va siguiendo la cámara a los protagonistas, a los personajes, y sin mostrando estabilidad prácticamente en la secuencia. Eso también me llamó la atención y para culminar también los efectos casi al final de guerrilla que se aplicar. Eso que ya nada más acotar, estimados, un gusto. Gracias, Jefferson. Con respecto a esos planos secuencia, se dice, a ver, yo tengo que comentarles algo. Yo estudié en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Soy de la primera generación. Esta escuela que fundó García Márquez, ¿no? Entonces yo estudié ahí y tuve el orgullo de tener como profesores al mismo García Márquez, a Coppola, que estuvo ahí también en la escuela. También estuvo George Lucas, bueno, y toda una serie de gentes del cine de esa época que les interesaba conocer Cuba y esta experiencia cubana. Bueno, no es tanto, no dependía esta escuela tanto del gobierno cubano, pero sí de la fundación del nuevo cine latinoamericano. ¿Cuál era lo interesante de esta escuela de cine? Que fuimos 5 estudiantes de cada país latinoamericano, pero además habían 5 estudiantes de países africanos y 5 estudiantes de cada país, igual de países asiáticos. Por eso se la llamaba la escuela de 3 mundos, ¿no? Porque había estudiantes de América Latina, había estudiantes de África y había estudiantes de Asia. Entonces fue una experiencia muy interesante y por eso también muchos cineastas les interesaba conocer esta experiencia de cine, ¿no? Y Vicente Ferraz, que comentaba que hizo el documental de Yo soy Cuba, el mamut siberiano, fue compañero mío en la escuela de cine. Entonces, yo voy igual a conseguirles este documental para darles el link para que puedan ver. ¿Por qué les doy un poco toda esta connotación? Porque justamente en esa época de la escuela de cine es que tanto Martín Scorsese como Coppola se enteraron de esta experiencia y comenzaron a buscar este título, ¿no? Ese fue el origen de descubrir. Y creo que yo ya había salido de la escuela cuando apareció esta copia restaurada, porque lo que hicieron ellos es justamente rescatar el negativo que estaba en los estudios de Mosfilm
rescataron estos dos directores norteamericanos, se los llevaron a Estados Unidos y hicieron un proceso de digitalización, es que por eso lo podemos apreciar ahora en tan buena calidad. Pero este material originalmente se lo filmó en cine, 35 milímetros, aunque los soviéticos tenían mucha experiencia en filmar en 70 milímetros, que el cuadro era mucho más grande de cine. O sea, más o menos ustedes conocen, el 35 milímetros eran como las cámaras estas de película que antes se tomaba cuando había el rollo. Ese es un poco el cuadro del 35 milímetros. El 35 milímetros, ¿cuál es la dimensión que uno considera? Es en el cuadrado de la película, la diagonal es los 35 milímetros. En el cuadrado, si medimos así, son los 35 milímetros. Igual en la película de 16, lo que se considera es la diagonal de la película, esos son los 16 milímetros. Y como les decía, esta película creo que fue filmada en 35, aunque los soviéticos eran expertos también en filmar en 70 milímetros, ¿no? Que es un formato mucho más amplio y que da, claro está, mejor calidad. Esta película, lo interesante es que combinaron toda una serie de ingeniería, además de justamente este camarógrafo, que era muy experto, que había sido camarógrafo de guerra, entonces tenía la experiencia de manejar una cámara a la mano y moverse. Estas cámaras son muy pesadas. Ahora es que tenemos unas cámaras que muchos amigos le dicen de juguete porque son plásticas y son pequeñitas, pero las cámaras de cine en esa época son cámaras bien grandes y bien pesadas. Entonces, el camarógrafo tenía que ser realmente un levantador de pesas para llevar todo ese equipo. Imagínense en los planos secuencia. Hay un plano secuencia que se considera uno de los más largos, creo que dura como 7 minutos, ¿no? ¿Y cómo se hizo esto? ¿No? Justamente como les digo, además del camarógrafo que hacía el cámara en mano, esa escena que pasa por encima de los estudiantes, lo que hicieron, perdón, es construir un arnés en donde el camarógrafo iba recorriendo las escaleras, llega a un punto y deposita la cámara en este arnés y este arnés por unas guías recorre la calle, ¿no? Hasta abajo. Llega hasta el final de la calle, hasta eso el camarógrafo ha bajado y recoge la cámara y sigue. Entonces, es una locura como realmente como hicieron esto, ¿no? Ahora es que tenemos muchas facilidades para hacer esto y las facilidades que se tienen actualmente también es que se puede trabajar todas estas cosas en postproducción. Ahora hay la animación digital. Si ustedes se ponen a fijar muchas escenas en donde se ve que parece que están en la línea del tren y todo eso, y el tren pasa seguido, o todas estas escenas de Rápidos y Furiosos o de Misión Imposible, todas estas escenas utilizan animación de video y no solo animación, sino efectos especiales de video. O sea, se filma con una pantalla de croma de verde y se puede filmar por separado el avión que está pasando, la explosión, y después en postproducción se monta todo esto, ¿no? Entonces, en la actualidad hay muchas facilidades para hacer estas escenas espectaculares. Pero imagínense en la época que ellos hicieron, en 1963, realmente tenían que tener mucho ingenio, ¿no? Para hacer esos movimientos de cámara, como les digo, y que sea eso lo que es esta película, un poema visual, ¿no? O sea, justamente el cuidar cada encuadre, el cuidar cada plano, ¿no? Es muy importante. Entonces, este es el trabajo realmente que se desplegó. ¿Alguien quisiera comentar, participar de esto? ¿Alguna impresión, algún comentario que quieran hacer? Nadie, nadie más. La pregunta es, ¿si vieron la película? Bien, ¿alguien quiere comentar algo? O sea, lo importante,
Miren, en el taller lo importante es eso, que aprendamos, como les decía, entre todos, que podamos opinar, porque cada persona va a tener un punto de vista que va a ayudar en la comprensión de esto, ¿no? Del proceso del cine que estamos tratando de desarrollar aquí en el taller. Sí, Carlos, Entonces, yo me vi la película ya, sí, Giovanni, te y escuchamos. desde mi punto de vista, muy interesante en el tema del manejo de las cámaras, de esos primeros planos, que en el primer momento prácticamente está mostrando esa Cuba subterránea, esa Cuba de mediados de los 40, 50, cuando se hablaba de la Revolución Cubana. Y justamente lo que mencionabas anteriormente, ¿no? Había un imaginario del cual los cubanos no aceptaron, pues la historia dice que Cuba fue el cabaret de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, desde esos puntos, mirándolos así, tal vez no podría ser aceptable, pero de todas maneras, también esa tensión social cubana se muestra en esta película, ¿no? Cuando también me impresiona, digo, el manejo de cámaras y en el momento cuando el azucarero está dándole con el machete y cómo esa cámara va girando en todo el transcurso, ¿no? La verdad, me gusta mucho, aunque parezca un tanto desordenado, pero a mí me gusta mucho ese tipo de situaciones, ¿no? Y después pasa del éxtasis a la tensión laboral de los azucareros. Posterior ya habla de las estrategias políticas en torno a esa revolución cubana que venía sonando. Aparece una radio clandestina incitando también en off a incorporarse a esa situación de la Revolución Cubana, ¿no? La película sí tiene mucho en lo técnico, sí, y la subtitulación, en este caso es una película subtitulada al francés, o sea, no es ni subtitulada al inglés, ¿no? Estamos acostumbrados a subtitulaciones al francés. Es el francés, ¿no? Entonces, sí es una película que en estas audiencias que estamos teniendo con respecto al cine, me están dando muchas luces de lo que es de veras del cine, ¿no? Algo que yo la tenía como una hipótesis de lo que tiene que representar el cine, de lo que tiene que representar las artes, ¿no? No va a lo estético visual ni tampoco al estético conceptual, sino va a lo estético desde la técnica y la representación, que eso es fundamental para que sean consideradas películas, en este caso de culto, vanguardistas, o cualquier situación de ruptura para el debido momento, ¿no? Entonces, ese es con respecto a la película, que sí me gustó muchísimo, ¿no? Gracias, Giovanni. Sí, algo que tú acabas de mencionar y que es muy importante, muchas veces los cineastas no ven cine y esa es una falencia que yo veo que tienen muchos de los jóvenes de ahora o tienen o miran el cine, digamos, que está de moda o el cine que son ya referentes, que son como lugares comunes. Pero realmente el cine hay que estudiarlo. Tú acabas de mencionar una cosa importantísima. En esta película, por ejemplo, se ve esa unidad que hay entre la imagen, la acción que está pasando ahí y la dramaturgia. ¿Qué quiere decir? La historia que nos están tratando de contar. Entonces, cómo a través de la cámara, de la imagen, hasta el movimiento de cámara, se va narrando, ¿no? Sin necesidad de palabras, ¿no? El cine es muy visual. El cine es muy visual, no se apoya, o sea, bueno, hay ciertas películas que sí, el texto, el diálogo es importante, pero el cine es sobre todo visual, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, en el mismo Ciudadano Kane, la importancia de los puntos de vista de la cámara. ¿Dónde ubico la cámara? ¿Por qué ubico en este lado y no ubico en el otro? Eso es importantísimo. Saber dónde ubico la cámara para contar mejor la historia. Yo puedo ubicar la cámara arriba, pero si quiero decir algo, si quiero comentar algo. Entonces, eso es importantísimo. Por ejemplo, yo escuché hace un par de años
que un chico estaba haciendo en Guayaquil una película solo con drones, que quería contar. Y chévere, o sea, chévere que lo pueda hacer si es que es una propuesta visual coherente. ¿Qué quiere decir esto? En el arte tiene que haber unidad. Si no hay unidad, no es una obra de arte. ¿En qué sentido? Cuando ustedes ven una escultura o un cuadro, no tiene ni que sobrar ni que faltar nada. Entonces, uno cuando ve un cuadro, ve una escultura, escucha una obra musical o igual ve una película, tiene que ser preciso, o sea, no tiene que sobrar ni faltar nada. Entonces, uno de los principios de toda obra de arte en general es que tiene que tener unidad, ¿no? Que tiene que no sobrarle nada ni faltarle nada, ¿no? Tiene que ser un solo ente coherente. Y en el cine, que es muy complejo, porque no solo es la imagen, no solo es el sonido, no solo es la edición, sino que es todos estos factores, no solo es la actuación, el vestuario, o sea, hay muchos elementos en el cine que hay que cuidar y que son parte de este lenguaje y de esta obra, ¿no? Entonces, la dramaturgia no es solo el guión, sino es el tratamiento que vamos a dar a ese guión. ¿Cuál es la interpretación que le vamos a dar desde el punto de vista de la cámara, desde el punto de vista del sonido? Por ejemplo, en el sonido también hay planos sonoros y esto es importantísimo. Así como nosotros en la cámara podemos acercarnos, tener un primer plano o alejarnos, un plano medio, un plano general. Igual, con el sonido también hay planos sonoros y muchas veces no se cuida esto, sino que escuchamos. Por eso a mí no me gusta ver las películas con traducción, porque en la traducción uno escucha todo en primer plano. ¿Por qué? Porque la traducción le dan el texto al actor y va locutando, haciendo la voz, tratando de coincidir el lip sync con el actor, pero no es lo mismo. O sea, traten de ver las películas siempre en su idioma original y en todo caso con subtítulos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo apreciar una película, como les digo, doblada al español, que una película en el idioma original. Porque ahí es que uno puede apreciar y escuchar cómo se ha manejado el audio. Y hay mucha gente que trabaja la parte del sonido. Yo recuerdo igual un profesor en la escuela de cine, Bonfanti, un sonidista francés, que fue el que para nosotros al menos nos descubrió todo el mundo del sonido. Y entonces él decía, por ejemplo, en un carro, ¿qué escuchas tú en un carro? Y todo el mundo decía el motor, ¿no es cierto? Es que esto es lo común, escuchar en un carro el motor. Dice, no. Igual, el sonido lo tienes que manejar dramáticamente. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, él decía, no, ¿qué quieres escuchar de un sonido? ¿Qué quieres escuchar del auto? El motor es lo más común, pero de pronto tú quieres escuchar el viento que va rozando el carro, o tú quieres escuchar la llanta sobre el pavimento. Entonces, él nos hacía ejercicios de eso, de grabar la llanta y cómo sonaba la llanta sobre el pavimento cuando el carro está en movimiento. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros podemos utilizar ciertos elementos dramatúrgicamente para contar una historia. Entonces, muchas veces lo que pasa es que se cae en los lugares comunes, en lo obvio, y no desarrollamos mucho más allá nuestra imaginación para percibir o captar otras cosas que de pronto cuando queremos realizar una producción va a ser mucho más creativo, ¿no? Y por eso también es importante ver este tipo de trabajos, porque al menos, por ejemplo, para un cineasta o para alguien que quiere hacer cine o para la gente que de pronto no hace cine, pero que le gusta el cine, el ver otro tipo de películas, otro tipo de arte, le va a abrir la mente, le va a hacer ver que el cine no es solo los lugares comunes, que el cine no es solo Marvel, que el cine no es solo Rápidos y Furiosos, sino que hay otro tipo de cine que realmente contribuye al lenguaje audiovisual, que inclusive esta gente que hace Marvel, que hace Rápidos y Furiosos,
se han apoyado en ese tipo de cine para hacer muchas de sus producciones. Bien, ¿alguien más quiere participar? ¿Quiere comentarnos algo? ¿No? Oigan, han venido poco participativos. Profe, una pregunta. Claro, sí. ¿Hay alguna película animada que a usted le parezca de culto, que sea muy buena? Animada, pero en animación. Sí, hay algunas. Hay algunas. Si quieren, para la próxima clase les puedo traer una lista. Pero sí hay algunas películas. En la Cinemateca, nosotros hace un par de años presentamos justamente películas de animación que tienen eso, otro tipo de contenido. Lo que ahorita se me viene a la mente es esta Vereda Tropical, creo que es una película colombiana, ¿no? De animación. ¿No? Hay una película también de Israel que habla sobre el conflicto palestino, que inclusive en el propio Israel fue como media relegada, ¿no? Pero que es bien interesante y que es de animación, que habla justamente sobre el conflicto árabe-israelí. Sí, hay algunas producciones en animación que son muy buenas. Entonces, si quieren, ya les digo, voy a revisar esa lista que pasamos alguna vez en la Cinemateca y les ofrezco para la próxima clase. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Como les digo, hoy han venido poco participativos. Con respecto al texto ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Bueno, No, profe, yo creo que estaba sí. muy claro el texto. Sí hablaba prácticamente de la película y muy sintetizado lo de los cuadros y lo mismo de la historia que había estado escondida, ¿no? Ujú. Me parece también que ahí actúan como también telones de poder. Sí, y justamente lo que hablaba este texto, que es interesante, es escrito por un crítico ecuatoriano, Moriano. Alexis Moriano es un crítico de cine ecuatoriano. Él trabajó algunos años en el cine 8:30 de Quito, ¿no? Entonces sí es eh, muy acertada su opinión con respecto a este filme. Se lo pasó aquí en Quito hace algunos años, creo que unos 4 o 5 años, esta de Soy Cuba, ¿no? Entonces sí fue muy interesante y por eso vi que el texto ayudaba para esto de la clase. Bien, eh, lo que les ofrezco para compensar un poco eh, este tiempo voy a tratar de darles el link de Soy Cuba, el mamut siberiano, el documental que hizo este compañero sobre esta película para que ustedes tengan una mejor comprensión. Bien, si no hay ninguna otra participación, quedaríamos hasta aquí el taller. Sí, la próxima clase igual les mandaría con tiempo. Hoy les pido disculpas que no pude mandarles la convocatoria con anticipación, pero a ver, Francisco quiere hablar algo, por favor. Sí, solamente pasarles un dato, ¿no? Este director, que como les dije, era muy perfeccionista y muy famoso también en la Unión Soviética, él tiene otra película anterior, emblemática de él, que se llama en español